misterios de la Biblia. Acompáñanos en esta extraordinaria aventura de los misterios escondidos en las páginas de la Biblia. A partir de este momento, nos adentraremos en una experiencia de fe con nuestros anfitriones Ron Castillo y Alfredo Andrade. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este su programa, Antiguos Misterios de la Biblia, compartiendo el espacio y el tiempo con el pastor Ron Castillo, quien está aquí con nosotros para discutir este hermoso tema de la Navidad, pastor. Amén, amén. Y qué hermoso saber, especialmente hablando en este programa acerca del origen de la Navidad, pero qué intrínseco y los detalles de cómo Dios tiene un plan perfecto, pastor. Así es. Bueno, de hecho, algo que quería comentarle también, pastor, para que nuestra audiencia conozca, es que en la aldea de Nazaret los pastores tenían un conocimiento muy profundo, sobre todo del libro de Levítico, en el cual se estipulan algunos requerimientos acerca de las ofrendas que se iban a presentar en el templo. Y una de las cosas que hacían estos pastores en cuanto nacían sus ovejas, porque la Biblia nos dice que había pastores en la región, y dice el capítulo 2, verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Y dice la Biblia que en el verso 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué es lo que sucedía con estos pastores levíticos? Estos pastores, cuando nacía una oveja, le envolvían en lienzos de lino y las ponían en las cuevas para que allí fueran guardadas y no se enfermaran y pudieran ser cuidadas por las ovejas madres. Y sucede algo interesante, que cuando Dios les revela que el niño está en un pesebre envuelto en pañales, es decir, en lienzos de lino, acostado en un pesebre. En otras palabras, el niño es la oveja envuelta en los lienzos que ellos mismos usaban para guardar a sus ovejas. Y por eso cuando los ángeles les anuncian, que dice que era una multitud de ángeles, van rápidamente a la aldea de Belén. Quiere decir que ellos estaban por ahí en la región, cercana a Belén, porque durante la noche ellos guardaban las ovejas cuando estaban acampando, para que no se acercara ningún animal a destruirlos. Entonces van, y dice la Biblia que van a este lugar y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, envuelto en los pañales. Ahí está la oveja que tenía que nacer envuelta en lienzos, al igual que las ovejas de Belén eran envueltas en lienzos para ser guardadas. Wow, qué lindo, qué lindo. Y me causa mucha ternura la narración de Lucas, donde en el versículo 12 del capítulo 2 dice: este te será como señal que encontrarás un bebé envuelto en pañales o envueltos en ropas, en sus lienzos, en un pesebre. Y obviamente el libro de Lucas sigue narrando exactamente cómo fue que los pastores encontraron a este bebé ahí en ese pesebre. Entonces es increíble que hoy en día todavía exista pues obviamente muchas dudas acerca del respecto, pero la palabra de Dios es específica, pastor, y así es correcta. Ahora, otra cosa interesante, pastor, es que la palabra Belén o Betehelem, Bet quiere decir casa, Así es. y Helem quiere decir pan. Entonces Belén, si se traduce a nuestro español, es casa de pan. Wow. Por una razón muy interesante. Y esto viene inclusive antes de que hubiera un templo, antes de que hubiera un sacerdocio. Esa aldea se conocía como la casa de pan. La casa de pan. Y Jesús aseguró diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, Jesús, como el pan de vida, desciende a la casa de pan. Y en esa aldea de Belén
se cocinaban los 12 panes que semana tras semana eran puestos en el templo. En el templo. Y es muy interesante esto, ¿no? Yo quisiera que me sucediera a mí, porque los panes eran cocinados sin levadura en Belén, eran llevados al templo, los panes antiguos eran recogidos y los nuevos eran puestos sobre la mesa de oro, que estaba ahí, la mesa de la proposición. Pero los panes antiguos, que eran 12, representando una de cada tribu de Israel, eran comidos por los sacerdotes dentro del lugar santo, exactamente en lo que es el umbral de la puerta del lugar santo, hacia el atrio exterior. No estaban en el lugar santísimo, porque ahí no podían entrar, pero lo hacían en el lugar santo, exactamente donde está el marco de la puerta de entrada del atrio hacia el lugar santo. Ahí los sacerdotes tenían que comer los panes. Pero mi pregunta, ¿usted se atrevería a comerse un pan después de 7 días que ya está duro, que ya está frío? Milagrosamente, pastor, según todas las crónicas y tradiciones que encontramos en los diferentes libros, como puede ser el Talmud de Jerusalén o el Talmud de Babilonia y la Mishnah, los panes estaban calientes, pero también estaban blanditos. Oh, wow. O sea que los sacerdotes no estaban, digamos, obligados a comer algo que no les gustara o que no disfrutaran, sino que disfrutaban comiendo el pan de la proposición, porque no solamente estaba tibio, sino que también su contextura estaba blandita. Entonces eso quiere decir que Dios preserva las cosas sagradas para Él. Y así como esos sacerdotes comían el pan de la proposición, nosotros podemos comer en la comunión el pan que Jesús partió y dijo: este es mi pan, que es mi cuerpo. Mi cuerpo. Lo comemos cuando tenemos la comunión. Amén. Qué bendición, qué bendición. Pues es increíble que este tema podríamos literalmente pasar varios programas, pastor, hablando de ello, ahorita hemos estado yéndonos profundizando más durante el nacimiento de Jesús. Y obviamente es importante que el público se dé cuenta que la razón que el emperador decidió, si mal no estoy equivocado, en el tercer siglo, ¿verdad?, después del nacimiento de Jesús, que la Navidad fuera celebrada, ¿verdad? Fue específicamente porque estaba buscando una unidad, ¿verdad? Ya que se había dado una persecución contra la iglesia cristiana, pero era importante que se estableciera este día como la celebración del nacimiento de Jesús, y que desde entonces, de ahí por ahí, más o menos alrededor del quinto siglo, alrededor de 500, 550, fue cuando quizás de repente la celebración se empezó a tornar más hacia la celebración y menos hacia el nacimiento de Jesús, aunque alguien podría alegar que, pues, aunque siempre se ha mencionado el nacimiento de Jesús, como les decía al principio, con el tiempo se ha ido de alguna manera dando otro enfoque a ese día, ¿verdad? Pero es importante entender que y queremos transmitirle a los oyentes de que la Navidad es un momento para honrar a Cristo, a honrar su nacimiento, para honrar el momento en que la humanidad fue dado con ese hermoso regalo que fue el regalo de Cristo. Sí, pastor, una cosa interesante, y eso uno se pregunta por qué tantas coincidencias, o por qué no podríamos llamar coincidencias cuando conocemos la palabra y conocemos la fe, pero alguien podría decir: ¿cuántas coincidencias se centran en esa aldea tan pequeña de Belén? ¿Por qué no fue en Jerusalén? Exacto. ¿Por qué no fue en Laquish, que era la segunda ciudad más importante después de Jerusalén? ¿Por qué no en otro lugar, no? Y esto es debido a que Dios, sus propósitos son tan perfectos, pastor, que esa aldea de Belén servía para tejer las mejores capas de lana
de todo Israel. O sea, como era una aldea que producía muchas ovejas, que cuidaban mucho de las ovejas desde el nacimiento, como lo señalamos hace un momento, cuando ellos esquilmaban las ovejas, que les cortaban el pelo, y las tejedoras hacían las capas, esas capas eran muy buscadas por todos los judíos. La capa era lo más importante fuera de lo que era el hogar de un judío, porque le servía para cubrirse, para no mojarse, para resguardarse del frío. Y se dice que cuando una persona no podía pagar una deuda, le podían quitar el terreno, la casa, los árboles frutales, pero no podían quitarle la capa, porque eso era muy de ellos, ¿no? Muy personal. Muy personal. No podía embargarse. Pero estas capas eran teñidas con unas especies de chinchillas, de los cuales se sacaba el color rojo, el color carmesí. Y las mejores capas, no solamente de Israel, inclusive de muchas regiones del Oriente Medio, se teñían en la ciudad de Belén. Okay. Entonces esas capas rojo carmesí eran muy buscadas por la gente prominente, la gente que tenía dinero o la gente de la nobleza, buscaba esas capas teñidas de rojo. ¿Y qué es lo que portaba Jesús cuando iba rumbo a la cruz? Después de haber sido juzgado, lastimado, después de que se le puso una corona de espinas, traía una capa roja, la cual después los soldados jugaron con ella, ¿no? Y la repartieron en 4 partes. Sería muy largo de explicar, pero esa capa roja seguramente y sin duda se confeccionó y se tiñó precisamente en la aldea que vio nacer a Jesús, la aldea de Belén. Entonces, la aldea de Belén representaba muchas cosas para los antiguos pobladores de esa región, no solamente espiritualmente, proféticamente, sino para nosotros es el cumplimiento de la profecía, no solamente una profecía, sino muchas profecías que están envueltas en cuanto a la redención de la humanidad. Todo lo que Jesús vino a cumplir proféticamente estaba representado precisamente en esa aldea de Belén. Amén. Amén. Y obviamente es esta profecía, pastor, que pues nuevamente vemos que el plan de Dios seguía vigente. Obviamente más, te podría decir, yo siempre he concordado con que la Biblia entera es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir ello? Que desde el Antiguo Testamento todo apuntaba hacia Jesús. Cuando llegamos al nacimiento de Jesús, cuando llegamos a su muerte y resurrección, y el resto del Nuevo Testamento, incluidos los Evangelios, todo hasta el final de la Biblia, que es del libro de Apocalipsis, todo está apuntando hacia Jesús. Queriendo decir que Cristo fue no solamente el cumplimiento de esa profecía, pero sigue siendo, como usted lo acaba de mencionar, pastor, la razón principal por la que los creyentes y seguidores de Cristo celebramos su nacimiento, pero también celebramos que Él sigue vivo y que su segunda venida está cerca. Entonces, la Navidad debe de ser, creo yo, para cualquier creyente en Jesús, un regocijo, una verdadera celebración, no solamente en el nacimiento de Jesús, pero en el saber de que la gracia de Dios vino a la humanidad y que hoy en día vivimos sobre ese momento de gracia, ¿verdad? Que cada Navidad podemos predicar a Cristo a través de la celebración y entender que independientemente que la celebración se haya empezado a celebrar desde cierto tiempo hacia la actualidad, el punto es de que la Navidad sigue y será siendo algo muy muy importante, no solamente para la existencia de Jesús en este momento en nuestras vidas, pero en cuanto tenga que ver con su regreso, pastor. Bueno, efectivamente, y yo creo, pastor, que aparte de todo también
a veces nos hemos desenfocado, yo me incluyo, porque al principio, hace muchos años, cuando yo recién llegué al cristianismo, yo veía los nacimientos, como le llamamos en México, donde estaba un bebé en un pesebre, había animales alrededor, había pastores alrededor, pero también estaban los Reyes Magos. Exacto. Los reyes que habla la Biblia, ¿no? Que no dice que eran 3. No dice que eran 3, exacto. Dice que hubo 3 diferentes clases de regalos, pero no necesariamente que cada uno traía su regalo, pudieron ser muchos reyes que trajeron los mismos regalos. Así es. Entonces yo estaba acostumbrado a ver el nacimiento y veía a Jesús en el pesebre, envuelto en pañales, los reyes ofreciendo, pero hay una situación que la Biblia misma nos la señala. Dice que cuando los ángeles en el Evangelio de Lucas capítulo 2 llegaron al lugar, encontraron al niño envuelto en pañales en un pesebre, acostado en un pesebre. Pero el Evangelio de Mateo nos habla en el capítulo 2 y en el versículo 10 que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Dice lo adoraron, no la adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Quiere decir que cuando los reyes del oriente, es decir, del este de Israel, llegan a adorar a Jesús y a presentarle sus regalos, entran a una casa, no a un pesebre. No, un pesebre. Quiere decir que ya había pasado un tiempo en el cual la ciudad se descongestionó y pudieron encontrar lugar, seguramente con algún familiar, porque ellos eran de ahí, tenían primos, tal vez tíos, no sé, abuelos, a lo mejor si existía todavía, que eran originarios de Belén y que vivían ahí, que pudieron recibirlos en su casa. Y es muy interesante porque estos magos que vienen del oriente vienen del este de Jerusalén, y donde hay alguna referencia importante en la Biblia del este de Jerusalén, donde estos magos pudieron adquirir el conocimiento de la estrella, porque ellos son guiados por la estrella. No nos narra la Biblia que antes de su viaje fueran avisados por un ángel, sino que había una profecía que ellos esperaban, que es la profecía de Números, en donde habla Balaam, que dice, estrella saldrá de Renfrán. Entonces ellos estaban esperando la aparición de una estrella, y dice que cuando vieron la estrella, entraron a la casa y encontraron al niño. Aquí interviene la vida del profeta Daniel, que fue cautivo desde la primera deportación de los judíos a Babilonia y que posteriormente está en el imperio persa, ¿verdad? Dominado por los persas. Pero, como recordamos, Daniel era el jefe de los magos y de los sabios de Oriente, de Babilonia y de Persia. Y él pudo haber tenido mucha influencia en sus enseñanzas bíblicas acerca de la promesa de la estrella que anunciaría la llegada del Mesías en esa aldea de Belén. Amén. Bueno, hablando específicamente del momento posterior al nacimiento, pastor, hábleme un poco acerca de cómo fue qué pasa después del nacimiento de Jesús. Bueno, después del nacimiento de Jesús, la Biblia no nos da muchos detalles, salvo que confirma lo que ya era una práctica y era una obligación de cada judío, presentar al octavo día al bebé varón que haya nacido en el templo y para que éste fuera circuncidado. Quiere decir, Jesús fue circuncidado. Era un pacto que Dios había hecho con Abraham y desde entonces todos los judíos practicaban la circuncisión. Pero también nos habla del momento en que fue presentado en el templo, que son dos eventos diferentes. Uno es la circuncisión, otro es la presentación de Jesús en el templo. Y en este momento vemos que Dios confirma la vida de su Hijo a través de dos personas, un anciano y una anciana, que esperaban la promesa del Señor y que en el momento de ver a Jesús son inspirados por el Espíritu Santo y empiezan a profetizar acerca de la venida de Jesús como el Redentor de la humanidad. Hasta ese momento han transcurrido probablemente no menos de 45 días, porque 45 días era el tiempo después del nacimiento de un varón que la mujer tenía que guardarse
por causa de la sangre que había perdido Así es. durante el parto. Y también en ese tiempo tenían que ofrecer un sacrificio para agradecerle a Dios por la vida del niño. Y como la Biblia dice, ofrecieron 2 palominos y una tórtola. Quiere decir que en ese momento no habían estado todavía los magos de Oriente, porque si no hubieran pagado con oro. Así es. Hubieran comprado un cordero, hubieran comprado un carnero, hubieran comprado un becerro y lo hubieran ofrecido como sacrificio, porque el sacrificio dependía de la situación económica de la familia. Y el sacrificio más económico que había, lo más barato que se podía ofrecer, eran 2 tórtolas y un palomino. Wow. Entonces, todavía los magos no llegaban a los 45 días. Se cree que llegaron aproximadamente 2 años después del nacimiento de Jesús, por la orden dada por Herodes el Grande de matar a todos los bebés de Belén y sus alrededores menores de 2 años de edad. Pues una vez que Jesús nació, una vez que obviamente se habla de que aquellos sabios llegaron del oriente, se presenta un ángel hablándole a José a llevar ahora sí que al niño, debido a la persecución del emperador de ese tiempo, Herodes, por la persecución de los niños, ¿verdad? Y que le ha expuesto el llamado a José para que lleve al niño a Egipto. Sí, aquí es muy interesante, pastor, ver esto, porque estoy casi seguro que los regalos que ofrecieron los magos o los sabios de Oriente sirvieron para la manutención de la familia en Egipto durante esos años. No sabemos específicamente cuántos años fueron, pero la Biblia nos da una idea. Huyen a Egipto, y no era la primera vez que el pueblo de Israel huía a Egipto. Lo hicieron en el tiempo de Abraham, lo hicieron en el tiempo de José, lo hicieron en el tiempo incluso del dominio babilonio, y lo hace en este momento José juntamente con María y el bebé. Huyen a Egipto para evitar que Herodes cumpla el propósito de matar al Hijo de Dios. Pero la Biblia sí nos dice que cuando ya había muerto Herodes el Grande, el que quería matar a Jesús, sube al poder su hijo, Herodes Antipas. Entonces, Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo. Entonces, quiere decir que aproximadamente entre el año 3 y 2 después de Cristo, donde ya estaba gobernando el hijo de Herodes el Grande, ya no había esa amenaza en contra de Jesús. Pero tuvieron que pasar por lo menos unos 2 años, 3 años mínimo, para que muriera Herodes y su hijo pudiera ascender al reino de Judá. Así es. Y la Biblia nos habla de que hay una profecía en la Escritura donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Dios hablando de que su hijo iba a ser llamado de Egipto para volver a la tierra de Israel, de donde después de 30 años iniciaría su ministerio. Wow. Y es fascinante escuchar estas anécdotas a través de la Biblia, por supuesto, de cómo el plan de Dios se va, y no solamente el plan de Dios, pero también cada profecía que había sido establecida y había sido entregada obviamente por el Espíritu de Dios, se sigue cumpliendo, ¿verdad? Sabemos de que Jesús en su niñez, cuando es llamado de Egipto de nuevo a su país natal, vienen a crecer, obviamente vienen a radicar ahora sí que en el lugar de Nazaret. ¿Es correcto, ¿no? Así es. Así es. Una vez que Jesús crece y cumple los 30 años de edad, se empieza a mover de Nazaret hacia toda la región de Jerusalén, Judea, y empieza a predicar el Evangelio. Y es cuando vemos precisamente a Juan el Bautista, el sacerdote, porque su padre era sacerdote, él era sacerdote por herencia. Confirma diciendo: he ahí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, confirmando lo que hacían los pastores sacerdotales que inspeccionaban las ovejas a ver cuáles podían ser aptas para el sacrificio. Y Jesús era la oveja perfecta, escogida por Dios para morir por los pecados de toda la humanidad. Y su reino no es un reino de 40 años como el de David, sino que es un reino eterno. Así es, un reino eterno. Bueno, pues no sé si quiera decir algo más, pastor. Este relato, como le comentaba, a mí me fascina, obviamente, poder ahondar y aprender aún más de profecía, del plan de Dios y todo lo que tiene que ver con el nacimiento, así como con la muerte y resurrección de Jesús. Bueno, solamente agradecerles a cada uno de todas aquellas personas que nos ven en sus hogares, en su trabajo, en donde quiera que se encuentren. Agradecerles que estén viendo este programa y que se suscriban, que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, porque es muy importante el tiempo que estamos viviendo. Agradeciendo también que nuestro hermano pastor Ron Castillo esté colaborando con este maravilloso ministerio de poder transmitir la verdad de la palabra de Dios por todo el mundo, pastor. Amén. No, para mí es un privilegio, pastor, es un privilegio, y en cuanto me dé la oportunidad aquí estaremos. Pero también haciendo el llamado a aquellos que ven estos programas de que le hagan like a este video si lo ven a través de Facebook, o se suscriba a este canal, porque de esa manera el algoritmo de YouTube puede ofrecerlo a otras personas, y de esa manera podemos compartir de esta gran bendición que es hablar de los misterios de la Biblia, pastor, y lo que acontece hoy en día para los creyentes y los creyentes en Jesús. Definitivamente, pastor, eso es el propósito del programa, descubrir los antiguos secretos de la Biblia para que los podamos disfrutar con nuestra audiencia, y también recordándoles que vamos a tocar temas escatológicos, profecías de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, de Apocalipsis. Vamos a estarlas desarrollando a lo largo de estos programas, y vamos a estar también haciendo un viaje donde vamos a estar excavando en la ciudad de Jerusalén ahora en este próximo mes de julio. Pero estamos también programando, pastor, con la ayuda del Señor, estamos orando para poder hacer un viaje en octubre a la tierra de Israel, un viaje de 10 días en el cual vamos a llevar a un grupo de creyentes a los lugares proféticos como el valle del Armagedón, donde vamos a hablar de todas las profecías que tienen que ver con Armagedón. Vamos a ir a las ruinas de lo que es Qumran, donde vivieron los esenios, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Así que si usted está interesado, toda la información nos la puede enviar a nuestro sitio de YouTube, ahí mismo en un comentario, para estar haciendo los preparativos. Estamos todavía en preparativos, no es nada concreto, pero con la ayuda de Dios vamos a poder estar en octubre enseñando en los lugares bíblicos. Genial. Pues no queda más que despedirnos hasta la próxima, y como siempre agradeciendo el que ustedes puedan entonar esto en estos programas, y compartan y háganle like y suscríbanse a este canal. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima, y gracias por estar en este subprograma Antiguos Misterios de la Biblia. Hasta pronto. Gracias por haber estado con nosotros, y te invitamos a que nos sigas acompañando en este tu programa, Antiguos Misterios de la Biblia. Hasta la próxima.